Fórum, el valor del conocimiento. Soy Rodolfo Correa y esto es Fórum Académico. En una reciente decisión, el Consejo de Estado se refirió al tema de la pérdida de investidura de concejales y diputados por encontrarse incursos en conflicto de intereses. En esta sentencia del 10 de julio del año 2014, el Consejo de Estado empieza a abordar el tema y partimos de un primer interrogante. Ese interrogante es: ¿cuándo se presenta el conflicto de intereses? Y dice el alto tribunal que el conflicto de intereses se presenta cuando estos servidores públicos, es decir, los miembros de corporaciones públicas, tienen interés directo en el asunto porque el mismo produce un efecto particular en su persona o en su cónyuge, compañero o compañera permanente, o en algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o incluso en sus socios. El tipo de conflicto al que se refiere el Consejo de Estado hace mención a la existencia de una relación de afectación directa entre la decisión que va a tomar el corporado y un particular asunto del corporado, que ha dicho el Consejo de Estado, se puede entender que puede recaer en su cónyuge, compañero, compañera permanente, pariente dentro del segundo grado de afinidad, cuarto de consanguinidad, primero civil o incluso, lo acabo de decir el Consejo de Estado, en sus socios. Claramente esto hay que tenerlo, digamos, interpretado en armonía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional nos dice que el conflicto de intereses, y también el Consejo de Estado, que el conflicto de intereses no se presenta por una relación de afectación abstracta, sino específica. Esto es particular y concreto. Repetimos, debe tratarse de una situación que afecte específicamente al corporado. Pues, por supuesto que si el corporado va a resolver sobre un tema tributario, por ejemplo en el ámbito departamental o municipal, claro que las decisiones tributarias también lo cobijarán a él, pero ese, digamos, cubrimiento de la norma que él mismo va a aprobar no es un cubrimiento particular y concreto, sino que recae sobre toda la comunidad en abstracto. De eso no se trata lo que está hablando el Consejo de Estado en esta oportunidad. Nos está diciendo que debe ser totalmente específico, totalmente concreto y debe recaer particularmente sobre él o las personas que ya mencionamos. Una de las siguientes aspectos más importantes de la sentencia tiene que ver con qué significa hablar de conflicto de intereses. Pues bien, el Consejo de Estado ha dicho que eso significa que la actuación del servidor público termina enfrentando dos intereses distintos. Uno directo y el otro general. Es decir, de un lado hay un interés directo y particular y el otro el interés general. De manera pues que nos dice el Consejo de Estado que, me permito leer literalmente, advertida la contraposición de intereses, el servidor deberá manifestarlo a través del correspondiente impedimento para que el mismo sea resuelto, so pena de incurrir en violación al régimen de conflicto de intereses y hacerse merecedor, entre otras, de perder la investidura. Muy bien. El Consejo de Estado complementa el análisis del tema diciendo que ese interés es o debe ser directo, particular y concreto en la decisión que se va a tomar. ¿A qué nos referimos con esto? Veamos. Señala el Consejo de Estado que cuando se habla del interés directo, particular y concreto, nos estamos refiriendo a que el efecto que la decisión pueda tener en las personas que como servidores públicos intervienen en ella sea inmediato, sin consideración a circunstancias o elementos externos a la decisión, que se produzca de forma especial respecto de ellas, de su cónyuge o de un pariente suyo, es decir, particular y concreta,
sea en su beneficio o en su perjuicio, y que además no se manifieste el impedimento por esa situación personal o familiar en el trámite del asunto. Hay un aspecto entonces fundamental en todo esto, y es que una vez el corporado advierte la existencia de un posible conflicto de intereses, su deber consiste en manifestarle a la corporación que se declara impedido, y será la corporación la que en últimas determine si acepta o no acepta el impedimento. Si la corporación acepta el impedimento, entonces él deberá retirarse de la sesión, y si por el contrario no acepta el impedimento, pues es deber de él continuar en ejercicio de su labor. El impedimento, ha dicho la máxima autoridad de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado, puede entenderse como una circunstancia prevista en la Constitución y la ley para garantizar, entre otros, los principios de moralidad y transparencia propios de la función administrativa. Cuando estamos hablando de impedimento, nos estamos refiriendo entonces a la manifestación de una circunstancia que limita el principio de objetividad en la toma de la decisión. Lo que busca el impedimento es que exista claramente la vigencia del principio de moralidad administrativa, de transparencia y de objetividad por parte del servidor público, que no se puede confundir impedimento con inhabilidad, porque también el Consejo de Estado ha referido sobre el tema y ha dicho que las inhabilidades son prohibiciones que señala la ley por situaciones que vivió y que le impiden a la persona ocupar cargos públicos. Es decir, mientras el impedimento se refiere a una circunstancia que imposibilita el conocimiento de un asunto, por como dijimos, ese asunto compromete la objetividad y transparencia del servidor, la inhabilidad hace mención a otra cosa muy distinta, que es sustancialmente no poder acceder a un cargo público por haber desempeñado cierta actividad. Es decir, es una circunstancia que impide el acceso al ejercicio de la función pública. ¿Cuáles son entonces las causales de pérdida de investidura? ¿Y cómo ubicamos esta que estamos analizando, la del conflicto de intereses, en el ámbito normativo? El Consejo de Estado, evocando la ley, nos dice precisamente que las causales para la pérdida de investidura son la violación de las inhabilidades e incompatibilidades o el régimen de conflicto de intereses, la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o moción de censura, salvo que medie fuerza mayor, no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la instalación, la indebida destinación de dineros públicos y el tráfico de influencias debidamente comprobado. Observemos entonces que la primera de las causales tiene que ver precisamente con el conflicto de intereses. Así pues que al momento de tomar una decisión, el corporado debe declararse impedido siempre que observe que en esa situación se compromete su objetividad, imparcialidad, transparencia y moralidad. Esto es Fórum Académico. Si quiere conocer más, ingrese a nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Fórum, el valor del conocimiento.